Perfecto. Primero que todo, darles a todos las gracias por asistir a esta reunión. Mi nombre es William Antonio Guzmán Bernal, soy uno de los líderes del grupo de usuarios de AWS de Neiva. Es un grupo que está aún comenzando, quedamos un poco en un año, y hoy tenemos el agrado y el orgullo y la alegría de contar con uno de nuestros líderes precisamente. Esta es una charla que está enfocada a quienes están empezando en AWS, es decir, las personas que o bien recién vienen entrando al grupo, o de pronto tienen tiempo en el grupo, pero no tienen un poco de experiencia en AWS. Entonces, esta charla es perfecta para ustedes. Y yo tengo el gusto y el orgullo de presentar a Sebastián. Es un estudiante de la Universidad Surcolombiana. Es un joven muy pilo, permítame un segundo, muy pilo, que el día de hoy nos va a hablar precisamente de qué es AWS, de qué queríamos tener en cuenta, de cómo podemos empezar a aprender de AWS. Así que, de nuevo, agradeciéndoles la asistencia y por favor, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden utilizar la caja del chat y al final vamos a tener unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Sebastián, Dios te bendiga, mano, y el auditorio es tuyo. Bueno, buenas noches. Como ya bien lo decía, gracias William por esa introducción tan linda. Como ya bien lo decía William, pues soy un estudiante de la universidad. Voy en 10º semestre. Denme un chancecito y les comparto la presa. Ok. Un chance, les comparto la presentación e iniciamos, ¿vale? ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo pantalla, por favor? Se ve perfecto. Sí. ¿Sí se ve bien? Espera un segundo. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien y Sí, se se ve ve. bien. Sí, ok. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Sebastián. Hago parte de la bueno, primero que todo, de la comunidad de AWS. Soy uno de los co-líderes con William. La verdad, pues fue William el que me inspiró a crear este grupo de usuarios en Neiva, ya que pues acá no había, y en la parte baja de Colombia pues no existía, ¿no? Entonces, primero que todo, ¿cómo surgió esa dedicación o ese interés por las tecnologías de nube? Este interés radica en que, digamos, en las universidades o a nivel general no nos hablan mucho de despliegue. Entonces, claro, uno está acostumbrado a hacer las aplicaciones en local y funcionan en la máquina de uno, pero uno se queda corto cuando quiere entrar al mundo laboral a decir, venga, ¿yo cómo despliego esto? ¿Cómo hago esto disponible para todos mis usuarios, no? Entonces, un profe nos regaló una reunión con William, tuve el gusto de conocerlo ahí. Él me planteó la idea de crear un grupo de usuarios en Neiva. La verdad me empezó a llamar la atención porque pues justamente no tenía conocimiento sobre eso y me empecé a instruir sobre la AWS. Actualmente tengo la certificación de Cloud Practitioner, o sea, me gusta mucho mezclar mis dos pasatiempos que son la computación en la nube con la ciberseguridad. Entonces me gusta mucho enfocarme en la ciberseguridad en la nube. Como ya les decía, soy certificado con la Cloud Practitioner. La verdad, fue un proceso muy chévere. Nunca había pasado por una certificación de ese modo. Entonces, fue un proceso muy chévere, muy enriquecedor y que, digamos, ayuda a quitar un poquito ese síndrome del impostor. Porque en el campo de la tecnología es muy frecuente eso, ¿no? Muchas veces creemos que no sabemos hacer nada por lo vasto que es el mar de conocimientos del campo de la tecnología, pero cuando aprobamos un examen nos da un empujoncito y nos dice, venga, usted está haciendo algo, no deje de hacer lo que hace. Bien, entonces algo que me gusta mucho es trabajar en la nube. En AWS concretamente, los grupos de usuarios, las comunidades de AWS son una cosa que uno no se puede imaginar en la vida. Uno conecta con muchas personas, entiende muchas realidades y la verdad es que eso ayuda mucho a crecer como persona y a nivel profesional.
Bueno, una vez sabiendo que soy yo, o quién soy yo, vamos a entrar a hablar de la computación en la nube. ¿Alguien tiene conocimiento o sabe qué es la computación en la nube? Ok. Para aquellos que no tengan claro el concepto de computación en la nube, básicamente el concepto es que la computación en la nube es la entrega de recursos de las TI bajo demanda. Ese es el concepto técnico como tal. Pero entonces lo que nos da la computación en la nube es, no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar en, digamos, cómo hace Netflix para ofrecerle todos esos videos a toda esa cantidad de usuarios. Uno diría, no, pues los tienen almacenados en un centro de datos local, pero es que es mucha información, son muchos usuarios, tiene usuarios a través de todo el mundo, y eso no será posible si lo hace con un centro de datos on-premise, ¿no? Entonces la computación en la nube básicamente lo que hace es que me permite una flexibilidad total en mis aplicaciones, o sea, por la alta disponibilidad que tiene la computación en la nube, que es que está en muchos países de todo el mundo, me permite llegar a muchos usuarios, ¿no? Digamos, no me tengo que preocupar yo por contratar un servidor, por contratar una persona que me esté controlando el servidor, alguien que me esté gestionando la seguridad de ese servidor. Y aquí, antes de entrar en más detalles, quiero preguntarles dos cosas. Primero, ¿saben qué es el gasto capital y el gasto operativo, o el CAPEX y el OPEX? ¿O tienen alguna idea de qué es? Bueno, para, para aquellos que no hayan escuchado eso, porque en la tecnología abunda bastante eso, que es mucho, o sea, si ven que estoy viendo para allá, es porque ahí tengo el chat, entonces los puedo mirar desde ahí, listo. Eso, hay muchos términos que uno no conoce cuando entra al mundo de la tecnología, pero básicamente el CAPEX, el gasto capital, es ese gasto inicial que yo hago cuando entonces quiero invertir en mi centro de datos on-premise. ¿Qué quiere decir eso? Comprar el servidor, comprar los discos de almacenamiento, habituar un espacio físico ahí, el ingeniero del servidor que me lo esté monitoreando, que no se me caiga, que todo vaya bien, que lo actualice, el de seguridad para que no entren a robarse las cosas, todo eso. Eso es un gasto capital. Y el gasto operativo, como tal, es lo que yo pago mensual, que ahí básicamente reside la ventaja de AWS. AWS me dice, venga, o sea, usted no tiene que esperar 3 meses a que le llegue todo lo que pidió, tenerlo local, que si se le va la luz, baila porque se cayó eso. No tiene que tener un ingeniero ahí controlando el centro de datos físico, no tiene que tener seguridad. Más bien págueme a mí por los servicios y yo me encargo de todo eso. Usted solo use los servicios y me paga al final. Entonces, esa es una de las ventajas por las que muchas veces en el campo de la tecnología, o bueno, ya como el 90% de las empresas están migrando a la tecnología en la nube, porque, o sea, los beneficios son muy grandes. Imagínate yo de pagar un servidor, pago miles de dólares, que si me soportan, si yo tengo el servidor planeado para 50.000 usuarios y si en el Black Friday me llegaron 100.000, baila, se me cayeron los servidores. En cambio, mientras yo lo tengo en la nube, esos servidores son escalables. O sea, bueno, si son escalables y son elásticos. ¿Qué quiere decir que sean elásticos? Que yo simplemente, si tengo un servidor ampliado y lo quiero, digamos, tengo un pico de 50.000 constante, de 50.000 usuarios, pero entonces llega el Black Friday y llegaron 100.000. Entonces, la nube, al ser elástica, ese servidor se me escala. Que ahí es donde les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es el escalado vertical y qué es el escalado horizontal? ¿Alguna vez han escuchado eso? Bueno, para los que no hayan escuchado de qué es este escalado, el escalado horizontal básicamente es, ejemplo, se los voy a poner facilito. Yo tengo un computador, ¿cierto? Pero ese computador se me está quedando muy corto. Entonces la CPU está al 100, la RAM está al 100, el disco, el almacenamiento está al 100. Entonces, ¿yo qué hago? Duplico ese computador. El escalado horizontal es básicamente replicar la misma máquina varias veces. Eso es lo que me hace que pues, se me distribuya la carga de trabajo en los demás computadores, y en este caso servidores, ¿no? Y con el escalado vertical, lo que yo hago es agrando ese servidor. Ejemplo, le doy más RAM, le doy más memoria, le doy más almacenamiento para que no se me quede corto. Y así mismo como escalan a mayor, también escalan a menor, ¿no? O sea, por eso, eso es la elasticidad en la nube.
Se me pueden tanto agrandar como reducir en función de lo que necesite. Otra cosa muy buena era lo que les decía, la reducción de costos. Cuando yo contrato un servicio de TI, pues no tengo que tener un gasto inicial. Muchas veces puedo hasta incluso sacar un saving plan de AWS y pagarlo, o sea, un saving plan y sin cuota inicial, que eso como empresa pues me facilita mucho empezar a tener esa alta disponibilidad para mis clientes, ¿no? Entonces es muy útil. No tengo que invertir dinero en cosas que capaz no llegue a utilizar porque no sé, porque planeé mal el ingreso de usuarios, porque son más de lo que esperaba o menos de lo que esperaba. Entonces no pierdo capacidad de cómputo, sino que todo está ajustado. Y la última es el acceso remoto. Básicamente, cuando yo tengo un servidor on-premise, que para los que no entiendan qué es on-premise, significa que on-premise es la infraestructura local de mi centro de datos. Entonces, cuando yo tengo algo de acceso remoto, yo puedo estar en Estados Unidos felizmente y pum, entro a la consola AWS, bueno, el servidor acá, lo puedo monitorear las métricas, cosa que si fuera local, pues tendría que estar ahí en Bogotá, en las oficinas de mi empresa mirando ese servidor. Entonces, esto nos sirve porque, digamos, ya hoy en día la globalización en la tecnología y en todo el mundo ya es muy notoria. Si nos damos cuenta, ya uno puede trabajar con gente de Estados Unidos, de Reino Unido, de China. Entonces, como que limitarnos a, venga, todo lo tengámosle cuidado a este servidor acá local, pues no es escalable, la verdad. No es escalable y no es bueno para cualquier empresa. Listo. Ahora, ¿qué es Amazon Web Service? Amazon Web Service es uno de los tres principales proveedores de servicios cloud en el mercado. Actualmente es el más completo, es el que mayor acaparación de mercado tiene, y los otros dos son Azure de Microsoft y GCP, Google Cloud Platform de Google. Pero Azure es el top del top, es la crema de la crema, dirían por ahí. Este tiene varios servicios, o sea, la verdad tiene muchísimos servicios, cubren muchísimas áreas, es una locura, nadie se lo sabe todos, el que se lo sepa todos, está loco, porque no ver, ¿no? Algunos de los principales son el cómputo, el almacenamiento, machine learning, inteligencia artificial, seguridad y análisis y también IoT o Internet de las Cosas. Y algunos otros más que es una locura, la verdad. Esta se caracteriza principalmente, o sea, AWS se caracteriza principalmente por tres cosas. Primero, es escalable, como lo decíamos, que digamos yo crezco, reduzco mis necesidades según lo necesiten. Pago solo por lo que consumo, no tengo que pagar por cosas que no quiero, sino simplemente por lo que yo estoy usando. Y tiene una alta disponibilidad debido a su presencia global, o sea, está en más de 190 países, o sea, puede llegarle información a todos los usuarios de todo el mundo, literal. Entonces, es una de las cosas muy buenas que tiene esto. Ahora, entendiendo qué es la computación en la nube, qué es AWS, entramos a modelos de despliegue en nube. Bueno, acá hay cuatro modelos de despliegue en nube. Digamos, si ustedes pueden ver esta grafiquita, ahí vemos que está el color azul, que es lo que yo administro, y está el color rojo, que mi proveedor de servicios administra. En este caso, AWS. Esto va muy de la mano con el modelo de responsabilidad compartida, que lo vamos a ver más rato. ¿Listo? Entonces, hay cuatro. Primero, on-site o on-premise, que era lo que les decía, donde yo tengo mis servidores físicos locales en mi empresa y donde yo me encargo de absolutamente todo, de la aplicación, de los datos, del sistema operativo, del almacenamiento de la red, de absolutamente todo. Si se dan cuenta, mucha carga operativa. Y a veces no nos da tiempo para poder hacer otras cosas, como agregarle más valor a mi producto o salir a vender. Cuando yo entro con un modelo de infraestructuras a service, ya es otro tema, porque entonces ya yo me quito unas responsabilidades. Entonces yo puedo seguir necesitando cuadrar el sistema operativo, los datos, la aplicación, la seguridad de mi máquina virtual, pero entonces no me tengo que encargar de virtualizar las máquinas, de venga, cómo conecto este servidor a este lado, cómo hago para que este servidor local me entregue datos a otro lado, a otra parte del mundo. Entonces, no sucede, me quito toda esa responsabilidad porque de eso se hace cargo mi proveedor de servicios, que es Azure, que es AWS, perdón. Ahora, el siguiente modelo, que es plataforma como servicio, es aún, o sea, me desligo de aún más responsabilidades, porque entonces ya no me tengo que encargar del sistema operativo, de los tiempos de corrida, de las configuraciones, simplemente me dan un software y lo uso. Y el modelo SaaS es aún, o sea, es una maravilla, porque no me tengo que encargar de ni siquiera la aplicación, solo tengo que usarla y ya. Obvio, estos tres modelos son de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no?
Y les voy a poner un ejemplo de estos tres modelos. Digamos, una instancia de S2 o de EC2 es un modelo de infraestructura como servicio. ¿Alguien sabe por qué es un modelo de infraestructura como servicio? A ver, veremos el chat. Bueno, listo. Es un modelo de infraestructura como servicio. ¿Por qué? Porque al yo crear la máquina virtual, entonces yo tengo que escoger el sistema operativo, o sea, la cantidad de recursos que va a tener ese sistema operativo, tengo que encargarme de las actualizaciones de ese sistema operativo y de montar todo ahí, de los datos del sistema operativo, también de todo eso. Un ejemplo de plataforma como servicio es el que es es el servicio de AWS RDS, que es el modelo Platform as a Service. ¿Esto por qué? Porque entonces ya no me tengo que encargar del sistema operativo, de la máquina ni nada, sino de simplemente usar la base de datos, almacenar datos y tales. Y un modelo de software como servicio que es aún más fácil, es como el Marketplace de AWS o como el QuickSight de AWS, que básicamente es un dashboard que me genera gráficas en base a los consumos de mis servicios. Entonces, por esa parte, pues es mucho mejor. Ahora, esos son los modelos de despliegue en la nube. ¿Alguien sabe qué modelos de nube existen? Hay tres, es un spoiler, hay tres. Listo. Está el nube pública, nube privada y el nube híbrida. Hay otro cuarto, pero la verdad es muy poco usado o casi nunca se usa. O bueno, no he escuchado que se use mucho. El de nube pública básicamente me dice que un proveedor de servicios me ofrece servicios a alguien externo. O sea, a cualquier persona le puede ofrecer servicios. Ya la nube privada es básicamente cuando Esto se confunde mucho porque muchas veces llaman nube privada a los centros de datos on-premise. Pero también nube privada significa un entorno, o sea, una parte aislada de la nube de AWS, donde yo tengo mis servicios y donde tengo todo lo que necesito. ¿Listo? Eh, bueno, eso por una parte. Y la otra de nube híbrida, pues es una mezcla entre las dos. O sea, un ejemplo muy claro de la nube híbrida es, ejemplo, en China hay una restricción que dice que los datos que son de China no pueden ser almacenados en otro país que no sea China. Entonces ahí tengo que hacer algo híbrido. Tengo que tener sí o sí un centro de datos on-premise o en mis instalaciones para que se almacenen esos datos y me den cumplimiento a esa normativa y puedo tener entonces servicios en la nube para entregar esa información, para que la gente acceda, para tener mi página web. Entonces, esos servicios y esos modelos de despliegue en la nube y esos modelos de nube también se tienen que pensar de acuerdo a los requerimientos de mi empresa, de acuerdo a qué necesito yo con mi empresa para poder dar cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, una vez llegamos al querido modelo de responsabilidad compartida. Aquí uno diría, bueno, yo simplemente contrato los servicios y yo espero que AWS me responda por todo, ¿cierto? Pero pues no es tan así. Digamos, la responsabilidad al momento de contratar con un proveedor de servicios como AWS se me divide en dos. Yo como cliente soy responsable por la seguridad en la nube, ojo con eso, y AWS como proveedor es responsable por la seguridad de la nube. Uno diría, bueno, pues suena casi lo mismo, ¿no? Pero esas palabritas de en la nube y de la nube hacen mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista, o sea, razonal, AWS se responsabiliza de que los centros de datos que ellos tienen almacenados sean seguros, de que estén actualizados, de que cuando yo quiera pedir una máquina virtual, una instancia, él me la genere. O sea, AWS se encarga de todo eso. Y yo, como cliente, me encargo de la seguridad de mi máquina virtual. O sea, yo no puedo tener la máquina virtual de bases de datos, o sea, creo un servicio de bases de datos con información sumamente crítica como una historia médica de un cliente, de un paciente y dejarla en una subred pública. ¿Por qué? Dejarla sin reglas de acceso, sin nada. Porque eso es responsabilidad mía. Yo me encargo, como bien lo dice la gráfica, de la información, de las aplicaciones, de los accesos a esa plataforma, del multifactor authentication, de designar permisos de manera granular para saber quién me accede a qué sistemas y quién no me accede a qué sistemas, y de montar esos servicios con información crítica en subredes privadas. Entonces, ese es el gran modelo. Hagamos de cuenta que
Para ponerles un ejemplito, bueno, les voy a poner dos. El primero es una casa, ¿no? En una casa, AWS se encarga de la seguridad de la casa. Ejemplo, que la casa, las paredes de la casa sean duras, que las ventanas sean fuertes y resistentes, que la puerta sea una puerta robusta que no permita entrar a nadie. Y yo como cliente me encargo, yo tengo la llave de la casa, me encargo de dejar la puerta con seguro, dejar las ventanitas con seguro para que nadie me entre, porque de nada me sirve que la casa sea muy fuerte si yo dejo la puerta abierta, pues, van a entrar, ¿no? Otro sería que en la instancia de AWS, AWS se encarga, digo, en la instancia de S2, AWS se encarga de proteger el servidor físico y el funcionamiento, o sea, que siempre esté disponible, y yo me encargo de mantener el sistema operativo actualizado y de proteger todos los archivos que ellos suban en sistema a través de grupos de seguridad y de reglas, ¿vale? Listo, vamos a ver si bajas. A ver, listo. Ahora, una vez, uy, se me fue más. Ahora, una vez entendemos qué es la nube, qué es AWS, cuáles son los modelos de despliegue de nube y cuáles son y qué es el modelo de responsabilidad compartida, entramos a mirar el tema de los servicios. AWS tiene dos servicios que casi siempre son los que uno escucha de primero cuando empieza a estudiar AWS. El primero, Amazon S2, que básicamente ¿qué es? Servidores virtuales en demanda. Es algo que se utiliza mucho, lo podemos utilizar para sitios web dinámicos, para procesos de datos, para aplicaciones empresariales, para muchas cosas se puede utilizar. Este servicio básicamente son computadoras virtuales que uno puede crear, usar, eliminar de acuerdo a cómo lo necesite. ¿Qué es lo que pasa y qué tiene acá AWS? Que es que esos servicios, esos servidores virtuales, ellos vienen con un almacenamiento. Pero entonces el almacenamiento, cuando yo bajo la instancia o elimino esa instancia, lo que esté almacenado en ese servidor se me pierde, porque eso es un almacenamiento temporal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que no se me dañen esos datos? Porque entonces yo quiero bajar un servidor y chao los datos. Yo cojo otro servicio de AWS que se llama EBS, que es Elastic Block Storage, que básicamente es un servicio de almacenamiento que se adjunta a las máquinas virtuales de S2 para que precisamente se evite eso, perder datos, ¿no? Entonces yo cojo esa información, almaceno en mi LB, digo en mi Elastic Block Storage, y cuando yo baje la instancia, pues la información va a quedar acá. Si yo vuelvo a subir una instancia, pues la conecto y la información no se me pierde, ¿listo? Ahora, si hablamos del escalado horizontal, que uno dice, venga, pues yo replico varias máquinas para que mi servidor sirva, pero hasta el momento yo cómo sé que ese servidor, aunque yo replique más máquinas, cómo sé que se va a distribuir bien esa carga de trabajo. O sea, porque yo listo, tengo 10 servidores por alta demanda, pero si todo me sigue llegando a un solo servidor, pues no estoy haciendo nada, la verdad. Ahí es donde AWS tiene otro servicio que se llama ELB, Elastic Load Balancing. Es básicamente, perdón, es básicamente un balanceador de carga que lo que me hace es que me distribuye toda esa carga de trabajo entre todas las máquinas que haya. Si tengo 10 servidores idénticos, me distribuye esa carga de trabajo entre los 10 para que no se me queden servidores sin carga de trabajo y servidores con exceso de carga de trabajo. ¿Listo? Es algo a tener muy en cuenta. Listo. Ahora, uy, se fue. Perdón que es un poquito lento el PC. Ahora, el servicio de almacenamiento de Amazon que se llama S3. Es un servicio también muy sonado, o sea, la verdad suena mucho porque tiene dos características. La primera, que almacena archivos como objetos en buckets, y la segunda, que es ilimitado. O sea, yo puedo tener 400 teras de información, terabytes, y me las almacena sin problema. Me dice, listo, acá está todo bien. Sus 400 teras están bien. Algo que tiene esto es que tiene una escalabilidad infinita, tiene una durabilidad, o sea, de 99.11 ceros, que me dice que pase lo que pase, mis archivos van a estar bien, no se van a caer, no se va a dañar nada, todo bien. Y que no se me va, o sea, que yo voy a poder acceder desde todo el mundo. Este Amazon S3 tiene unas clases de almacenamiento. Tiene el Amazon S3 estándar, el estándar que es para almacenar normal, este que vemos acá, el estándar Infrequent Access, que ya es cuando yo no accedo tan frecuente a esos datos, y también
tiene unos cuando son datos de backups o de auditorías. Ejemplo, yo tengo una base de datos y la ley me pide que siempre tengo que hacerle backups cada 6 meses y que esa información debe estar disponible por al menos 10 años. Entonces yo pongo todos esos archivos en una clase de almacenamiento que se llama Amazon S3 Glacier Deep Archive, que lo que hace es que me almacena esos datos ahí y eso es para cuando yo accedo a datos durante una vez cada año. O sea, es muy poco, la verdad. Y me sirve para dar cumplimiento a una normativa. Otra cosa que tiene AWS que es muy chévere es la capacidad que tienen los sistemas de ayudarnos a nosotros. Digamos, hay una clase de almacenamiento que se llama Amazon S3 Intelligent Tiering, que básicamente lo que hace es que a través de patrones de acceso no organizados a los datos, o sea, yo accedo este mes, accedo 2 veces a los datos, el otro mes no accedo ninguna vez, el otro mes accedo 7 veces, entonces él me clasifica de acuerdo a esos accesos, me clasifica en qué tipo de almacenamiento deben estar, si deben estar en estándar, en deep archive, en infrequent access, todo eso lo hace él, ¿vale? Y en S3 también es algo muy importante. Si en S2 podemos montar máquinas virtuales para nuestros sitios web dinámicos, aquí en S3 podemos montarla para nuestros sitios web estáticos. O sea, yo quiero hacer un blog. Bueno, quiero hacer un blog de recetas, de música, quiero poner un videíto, todo. Eso lo puedo montar acá en Amazon S3. Este también tiene copias de seguridad que respaldan nuestros datos. ¿Quién no quiere tener los datos protegidos, no? Es obvio, todo el mundo lo quiere. Y a la larga es muy útil. Ahora, entendiendo los dos servicios, o sea, los dos servicios que son los más básicos, como para que nos vayamos entrando en el mundo de AWS y tales, ahora podemos mirar cuáles son las ventajas. O sea, primero tenemos un 23% de reducción de costos, como bien les decía, pago por uso nomás, sin tener un gasto capital inicial muy grande y con elasticidad, alta disponibilidad, yo puedo hacer muchas cosas y se me facilita mucho. Entonces eso me ahorra mucho dinero, que a la larga es lo que me sirve a mí como empresa para poder llegar a más gente y para todo lo que ya sabemos, ¿no? Mejoramos la productividad en un 62%, ya que nuestros equipos de TI no se enfocan en mantener servidores, sino en innovar. O sea, ellos se enfocan en sacar más features de mi producto, en hacer más cosas con mi producto. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que es el proveedor de servicios AWS que se me encarga de gestionar todo ese mantenimiento de los servidores aburrido y complicado. Y en un 47% me reduce los riesgos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alta disponibilidad, hacemos referencia a que los datos, si se me cae un servidor, los datos van a seguir disponibles. ¿Esto cómo lo hace AWS? Lo hace a través de zonas de disponibilidad y de regiones. Las regiones son agrupaciones de tres centros de datos físicos o zonas de disponibilidad, que básicamente una zona de disponibilidad es un centro de datos físico aislado de la red de AWS, que generalmente estas regiones tienen tres centros de datos que están a una distancia mínima de 3.000 kilómetros. Esto me asegura que si en un centro de datos hubo una explosión nuclear o se fue la luz, en los otros centros de datos pues no va a pasar nada. Y como mis archivos van a ser redundantes porque van a estar replicados en varias zonas de disponibilidad, pues yo voy a poder asegurar una reducción de riesgos en que se me pierdan mis datos, en que puedo seguir proveyéndole servicios a los usuarios finales. Entonces es muy chévere, ¿no? Como beneficios operacionales, primero, al yo, o sea, desplegar una máquina virtual es muy sencillo. Yo simplemente hago unas configuraciones, implemento, ahorita lo vamos a ver. Yo simplemente hago unas configuraciones, le doy listo, lanzar y la máquina virtual se me lanza. Actualizaciones automáticas de seguridad, lo que hablábamos, los modelos de servicio, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. En plataforma como servicio y en software como servicio, AWS se me encarga de estas actualizaciones automáticas de seguridad, pero yo no me tengo que preocupar por eso. El respaldo automático, lo mismo que hablábamos con las zonas de disponibilidad y que yo puedo tener un acceso en el momento que yo quiera. Si son las 12 de la noche y yo quiero acceder a un servidor, puedo. ¿Por qué? Por la disponibilidad. Y estratégicos me da escalabilidad instantánea para poder yo llegar a mis clientes. Tengo también acceso a las tecnologías de punta, las mejores versiones ejemplo, de los motores como MySQL, Postgres, todo eso tengo acceso a eso. Puedo tener cumplimiento automático porque muchas veces, eso es algo que no tenemos en cuenta, muchas veces AWS o los proveedores de servicio ya tienen implícitos dentro de ellos unos cumplimientos de leyes. Entonces eso nos facilita muchas cosas.
Y pues obviamente también tenemos innovación acelerada y en inteligencia artificial y en machine learning. Ahora, los primeros pasos con AWS. Como ya tenemos conceptos de los dos servicios claros, como ya tenemos conceptos de los dos servicios clave de AWS, una máquina virtual y un sistema de almacenamiento, podemos crear una cuenta gratuita. Las cuentas gratuitas tienen 750 horas de S2, 5 gigas de almacenamiento en S3, 25 gigas de datos en bases de datos y mucho más. Digamos, hay aplicaciones o hay servicios que siempre son gratis. Y hay otros servicios que me dan una pequeña capa de prueba y hay otros servicios que debido al free tier me generan una pequeña prueba, pero es una prueba muy mínima. ¿Listo? Entonces, viendo eso, voy a compartirles pantalla para que miremos para que miremos cómo montar una instancia de AWS. ¿Listo? Entonces, dame un segundico ahora acá, la forma en la que comparto pantalla. Tin, 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 tin. Ujú. Listo, ahora vamos a... espera que es un poquito lento. Ah, es que se han ahorrado batería. Listo. Dame un segundo entonces, voy a conectar al computador. Ya vengo. Mientras Sebastián regresa, por favor no olviden si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden ponerla en el chat sobre lo que él nos ha venido explicando y pues la idea es que se puedan resolver al final de la reunión, ¿vale? Listo, hemos vuelto. Benitos problemas técnicos. Bueno, entonces vamos a presentarles una pantalla de la consola para que vean. ¿Me confirman, porfa, si están viendo la consola? Correcto, la consola. Listo. Esta es la consola. Acá es desde donde parte toda la magia, desde donde hacemos absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, vamos a desplegar algo así, un servidorcito de S2 pequeñito. Vamos acá a S2. A mí me aparece acá porque pues yo los uso a Pero es veces, que, pero entonces ya. Dime, dime, William. no, Bueno, tranquilo, sigue. desde aquí, desde esta barrita poderosa, podemos también buscarlo si nos sale bien. Mira, acá sale servicios. Acá incluso podemos buscar entre los tipos de servicios, bases de datos, Aurora, SQL. Pues acá está todo bien organizadito. Entonces, vamos acá a lanzar una instancia. Ponemos un solo número de instancia. Acá por lo menos miramos que hay una alerta que nos dice que nos comenta sobre el nivel gratuito, nos dice qué podemos usar, qué tipos de instancia podemos usar para el nivel gratuito y cuáles son las cosas que nos dan nivel gratuito. ¿Listo? Entonces yo acá voy a ponerle server pruebas. Listo. Eso era lo que les decía. Las imágenes yo la puedo poner con Linux, Mac, Windows, Ubuntu, SUSE Linux, cualquier cosa. Para este efecto lo vamos a dejar así. Puedo cambiarle kernel también, la arquitectura, y acá está el tipo de instancias. Si se dan cuenta, acá me especifica cuáles son aptas para la capa gratuita, como en el ejemplo de esta T2 Micro, ¿vale? Entonces vamos a usar eso. Par de claves, vamos a dejarlo sin un par de claves. Y estas son configuraciones de red y todo ese tema que por el momento no nos interesa, porque ya son configuraciones un poquito más avanzadas. Entonces yo simplemente con esa configuración le digo a AWS, listo, ya tengo la instancia, por favor créeme la instancia. Entonces ya me va a mostrar acá la instancia. Acá me dice que la instancia ya está bien, que la instancia está full. Entonces si yo acá entro, vamos a ver, espera que cargue un poquito. Aquí como tal, yo ya tendría una instancia. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo acceder, yo puedo empezar a hacer más cositas, ¿no? Digamos a través de esa instancia. Entonces me conecto a la terminal de comandos con AWS,
subo mis cosas, subo mi página web, la despliego bien lindo y ya todo queda bien bonito. Y si se dieron cuenta, en efecto es súper sencillo es crear una instancia AWS. La verdad, lo hicimos en menos de 5 minutos. Entonces es súper sencillo hacer eso. A eso es lo que hablábamos con la accesibilidad, ¿no? Ahora, siempre les recomiendo cuando estén manejando una instancia, por amor de Dios, nunca, nunca, nunca se les olvide terminar las instancias. ¿Por qué? Porque al final termina pasando una facturita bien linda. Listo, entonces ya acá cerramos la instancia, la tenemos y no nos genera ningún problema. Esperemos que se termine de cerrar. Muchas veces a veces toca recargar porque él no se monta solo, aún sigue cerrándose. Y mientras esta se cierra, vamos a seguir con la presentación. ¿Vale? Da un ejemplo pequeñito como para que vieran lo fácil que era crear una instancia en AWS. Listo, volvemos a mi querida gama. Ahora, una vez ya entendemos cómo hacemos la consola, cómo la exploramos, los beneficios de crear una cuenta gratuita, esos beneficios del tier gratis, podemos empezar a montar proyectos simples. Creamos una instancia pequeñita y como la vieron, pueden montar una página web sencilla como para que aprendan a jugar. Y ya después podemos instruirnos certificándonos en AWS, haciendo tutoriales, que en AWS hay tutoriales. Hay uno muy bacano que nos explica más servicios y nos da talleres también, laboratorios prácticos, que se llama CloudQuest. AWS CloudQuest. Esa la podemos encontrar en Skill Builder, ¿vale? Y ya ahí lo que queda es a nuestra imaginación. Ya lo que hagamos depende de nosotros 100%. Entonces, conclusiones y los próximos pasos que les doy a ustedes. La demanda de ingenieros en la nube y la demanda de conocimientos en la nube está muy marcada y va a seguir así porque es una solución muy, muy, muy óptima para las empresas. La utilizan mucho. O sea, es prácticamente lo que todas las empresas están utilizando. O sea, hay muchas empresas, desde las startups que confían en AWS, tiene una seguridad muy grande, es muy robusta, la infraestructura es muy robusta y tiene una innovación constante. O sea, AWS siempre se actualiza y siempre va a la vanguardia. La idea es que nosotros cojamos los recursos como documentaciones oficiales, certificaciones de AWS, cursos de certificaciones de AWS, comunidades de AWS, que para eso estamos nosotros, para instruirnos sobre eso y empezar a aumentar nuestros ingresos, ¿no? Que al final es algo bueno y que todos queremos. Y si tienen preguntas, muchachos, estoy abierto a escucharlas y a mirar qué solución le damos. ¿Listo? A ver. Sale lo que no quería, tintín. Ya. Listo. ¿Alguno tiene preguntas? Sí, Sebastián, precisamente aquí nos está preguntando Jason, ¿cuánto tiempo es la vigencia de las certificaciones? Si quieres yo tomo esa pregunta. Hay una parte interesante ahí, Jason, y es que las certificaciones en AWS vienen por niveles. Lo que nos estaba comentando Sebastián al comienzo. Hay un nivel fundacional, hay un nivel asociado, un nivel profesional y un nivel de especialidad. Y si no me falla la memoria, entre asociado y profesional son 3 años la vigencia. Lo que tiene bueno es que quienes estén con la Cloud Practitioner, por ejemplo, yo la tomo y me duraría, supongamos, hasta el 2028, el 30 de septiembre. Pero si yo voy por la misma línea y obtengo la Solutions Architect asociado, esa me extiende 3 años, la Cloud Practitioner. Y sucede lo mismo si yo me voy con la Professional. La Professional me extiende 3 años lo que yo tenga de Cloud Practitioner y Solutions Architect asociado. No sé si eso te resolvió la inquietud, Jason. Ok, súper. Bueno, no tenemos otra pregunta todavía en el chat. Sí, básicamente lo que decía William, ¿no? La recertificación, que pues obviamente también hay una meta que si se obtiene una superior a Cloud Practitioner por defecto se toma esa. William, ¿nos puedes colaborar con esa pregunta, por favor? Claro. Dame un segundito, yo voy a buscar aquí precisamente la página oficial de las certificaciones para que podamos visualizar un poco lo que estamos aquí hablando. Certificaciones, ok, dame un segundito. Vale, mientras William busca eso, o sea, digamos,
De entrada, sí se puede, digamos, tú puedes entrar a ser una profesional, pero tienes que tener algo muy presente, ¿no? Que digamos, eso es como una escala. Las Cloud Practitioners son de nivel Foundational, son las básicas, después van las Associate y las Professional. Pues yo los casos en los que recomendaría tomar una Professional, que incluso aún así muy poco lo recomendaría, la verdad, es cuando tú ya tienes una experiencia muy vasta trabajando con servicios de AWS y no tienes como tal una certificación. Ahí te puedes saltar algunos pasos de la Cloud Practitioner y te puedes ir directamente por esa, pero pues igual siempre hay conceptos que se quedan ahí. Exacto. Ahí para complementar un poquito lo que nos está explicando Sebastián, antes, cuando, bueno, empezar en AWS hace 10 años, era indispensable que uno tomara las certificaciones en orden. Y estamos hablando de que en esa época no existía una capa fundacional. En este momento se está en mi pantalla, correcto, listo. Entonces, estas son las certificaciones básicas. Certified Cloud Practitioner, que es tener un conocimiento general sobre AWS, esta es la indicada. Certified AI Practitioner, he escuchado en chats y en foros que no es tan practitioner, que esta sí requiere un poquito más de conocimiento de inteligencia artificial y machine learning. En nivel asociado, ahorita tenemos la Machine Learning, Solutions Architect, Data Engineer, Developer Society y Cloud Ops Engineer. Esta empezó a regir, creo que desde este mes. Esta está reemplazando a la que antes se conocía como SysOps. Entonces, si uno quería, bueno, aquí está el nivel profesional, DevOps Engineer y Solutions Architect Professional. En mi caso, antes de poder aplicar a esta, que la tuve en un momento, yo debía tener previamente la certificación asociada equivalente, que es esta. Igual situación con Solutions Architect Professional. Si alguien quería aplicar a este examen, solo aplicar, debía tener previamente la Solutions Architect asociada. Esa modalidad ya cambió. Es decir, ahorita alguien, me comparto en esta pantalla, si alguien quiere tomar las certificaciones, puede hacerlo en el orden que desee, pero como decía Sebastián, ideal donde la persona pueda comenzar con esta, con la Cloud Practitioner. El solo hecho de prepararse uno para esta certificación le sirve. Le sirve como ejercicio, le sirve como para aprender la teoría básica. Incluso a personas que tienen algún nivel asociado, yo les recomiendo, váyanse y apliquen a la Cloud Practitioner Foundation. Pero la decisión es totalmente de cada persona. Como nos estaba comentando Sebastián, si alguien tiene la experiencia suficiente, puede introducirse directamente a un examen que sea profesional o especialidad o asociado. Pero si quieren seguir un consejo, váyanse de izquierda a derecha, como nos estamos viendo aquí en esta presentación, empezando con la básica. Sí, muchas veces incluso, digamos, uno a veces dice, uy, 12 certificaciones, o sea, ¿por cuál inicio? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? AWS también piensa en eso, ¿no? Y nos dice, venga, usted quiere ser un ingeniero de seguridad en la nube, listo, entonces coja la Cloud Practitioner, coja la Cloud Engineer Ops y coja la Security. Él nos da una ruta de acuerdo a lo que queramos. Que usted quiere ser Machine Learning e Inteligencia Artificial en la nube, listo. Hay Practitioner, Machine Learning Engineer y Machine Learning Specialty. Él nos da una ruta en base a lo que nosotros queramos. La verdad es muy completo. Mira, ahí William precisamente le está mostrando que es muy completo, que son todas esas rutas que él nos dice. Obviamente son como las mejores a seguir por ellos, pero pues uno puede tomar las que quiera, ¿no? Hay gente que tiene una ruta y dice, no, yo quiero hacer la Solution Architect porque me muestra un panorama más abierto de todos los servicios. O también depende de las necesidades. Digamos, si yo soy un consultor de AWS, necesito conocer los servicios de AWS para saber cómo montar soluciones de infraestructura, ¿no? Entonces, por eso me voy por la Solution Architect. Es más que todo depende de lo que queramos hacer y a lo que nos queramos dedicar, ¿vale? Ok, estas rutas de certificación, lo que estamos viendo en pantalla, la vamos a pasar al grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, señor, listo. ¿Alguien tiene más preguntitas? ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen ganas de iniciar? A ver, Jason dice por aquí, las ventajas de las certificaciones son exactamente certificar los conocimientos en otras empresas, pero dentro de AWS hay un beneficio como por ejemplo al renovarlas o en cuanto a servicios. Bueno, digamos, hay una cosa que es, o sea, es muy top, la verdad, no sé si la han visto, yo creo que algunos que han estudiado conmigo saben, porque yo les he hablado mucho sobre eso, y es la Golden Jacket.
Obviamente eso es un objetivo de locura, pero digamos también ten presente que uno no debe hacer las certificaciones solo porque le vayan a pagar más, sino el hecho de empezar a certificarse inicia sabemos que en este mundo de la tecnología es muy autodidacta todo, ¿no? Queremos empezar a estudiar, debemos empezar a estudiar. Puede que no tengamos los conocimientos, pero entonces al tener los conocimientos y hacer la certificación, ya es una forma en que yo mismo me mido, yo digo, bueno, en efecto sí tengo estos conocimientos, en efecto las empresas reconocen mis reconocimientos y eso es otra cosa. Digamos, eh, yo antes cuando me estaba preparando para la Cloud Practitioner siempre escuchaba que las certificaciones de AWS eran las más difíciles de pasar. ¿Por qué? Porque eran muy estrictas, uno iba a hacerlo presencial y le decían a uno, venga, no mueva la cara, no hable, quítese las manos de la boca. Entonces era algo que uno tocó ya con miedo. Pero la experiencia es muy chévere y también, digamos, es muy bacano poder llegar a un grupo de usuarios, a una ente de tecnología, y al tener todas esas certificaciones, sabes que tienes el conocimiento y poderlo brindar a las demás personas. Digamos, también hay una retribución en cuanto a comunidad, aparte del ámbito laboral, ¿no? Exacto, ahí te complemento un poco, Sebastián, para que de pronto cada uno haga el experimento del ejercicio. Busque en LinkedIn AWS Jobs, empleos que tengan AWS y compárenlo contra los otros proveedores de nube, los vamos a mencionar, y se van a dar cuenta que hay muchísima más demanda en el mercado laboral para gente que tenga certificaciones de AWS. Y en algunas ofertas de empleo incluso pueden mostrarse las ofertas económicas, ¿cierto? La estimación salarial, y también es más alta la que tiene las certificaciones de AWS. Entonces, como tú nos estás diciendo, Sebastián, no es solamente la parte económica la que revierte, sino que el mundo en el que uno entra al empezar a hacer certificaciones de AWS es inmenso. No se imaginan esto que estamos ahorita viviendo y creando con ustedes, con su apoyo, que es el grupo de usuarios de Neiva, las puertas que ya están abriéndose para todos nosotros. Porque hay personas que están empezando, hay personas que tienen dudas, hay empresas que tienen interés, no solo con inteligencia artificial, que es lo que está marcando ahora la pauta, sino con los otros tipos de computación que nos mencionaba Sebastián, los otros casos de uso que podemos experimentar. Entonces, estudiar AWS y certificarse en AWS le va a ayudar a uno profesional, laboral y personalmente. Totalmente de acuerdo, William. Sí, señor. Creo que no tenemos más preguntas por ahora, pero igual cordialmente invitados a que si en algún momento tienen alguna inquietud, por favor, en el grupo de WhatsApp nos pueden escribir. Nosotros con muchísimo gusto estaremos pendientes. Sebastián, una vez más, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A todos ustedes, gracias por la asistencia y los esperamos en una siguiente ocasión. Que tengan una excelente noche. Pues, hasta luego. Gracias, William. Muchas gracias a ti también por todo el apoyo. Nos vemos, muchachos. Se cuidan. Chao, chao.